Hola, 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 muy buenas noches. Con todas las disculpas del caso, retrasadísimos hoy día, con 8 minutos más tarde, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que los invito a ustedes a poder compartir este mensaje de Dios para ustedes. Así que con muchísimo gusto, aquí vamos a compartir también nosotros en nuestros grupos, vamos a compartirlo. Así que los invito a ustedes también a hacerlo, como lo hacemos todas las noches. Si usted quiere recibir un saludo de parte de este programa, pues escríbanos ahí abajo y con mucho gusto nosotros le enviaremos un saludo a todas las personas. Si quiere que oremos por alguna persona que usted conoce que está muy delicada de salud, vamos a nosotros a orar por esa persona. Así que le invitamos a formar parte de este proyecto, de este programa. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes todas las noches con la palabra de Dios. Así que los invitamos a compartir este mensaje con todas las personas que ustedes crean conveniente compartir. Hoy día vamos a tener un mensaje corto de 20 minutos basado en la incredulidad de Tomás. ¿Por qué es importante analizar el tema del incrédulo? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar. Tomás ha sido un discípulo de Jesús. Caminó 3 años y 6 meses con Jesús, mañana, tarde y noche. Viajaron de ciudad en ciudad, vio sus milagros, participó con él del hambre, del sueño, del cansancio. Debe haber sido difícil para ellos caminar con Jesús permanentemente hacia los pueblos, hacia las comunidades en las que ellos estaban. Y seguramente Tomás, uno de ellos, yo no sé si de algún modo él se encontraba un poco apesadumbrado con Jesús, pero era un muchacho un poco dudoso, inseguro. La escritura dice que había conocido de Jesús, sabía de Jesús, había estado con él, pero el día que murió Jesús, no se habla dónde él estuvo, se habla de Pedro, de Juan, de Judas. De los otros discípulos no se menciona, solo mencionan a 7 de ellos a quien se apareció Jesús después de la resurrección. Pero cuando uno de ellos comunicó a todos los discípulos de que Jesús había resucitado, parece que Tomás se quedó en blanco, porque parece que para él la resurrección de Lázaro había pasado inadvertido. La resurrección del hijo de la viuda de Naín había pasado inadvertido. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, parece que Tomás no se dio cuenta de que Jesús podía hacer eso. Y no solamente por los demás, sino por sí mismo. ¿Cómo trabajar un proyecto para convencer a alguien? ¿O cómo hacer, para que no sea como una palabra tan grande, un proyecto? ¿Cómo hacer para que una persona pueda volverse crédula siendo incrédula? ¿Cómo lograr eso? ¿De qué modo qué argumento se puede dar a una persona para que la persona pueda creer algo? Claro, no era fácil creer que alguien podía resucitar de los muertos. Parece que Tomás no había llegado al punto de ver a Jesús en su magnitud, en la magnitud de su ministerio, de su labor. Parece que él no lo tenía muy claro. 3 años y 6 meses. ¿Necesitó Pedro 3 años y 6 meses para creer en Jesús? No. Habían pasado posiblemente 1 año y medio cuando Jesús le dice, ¿tú también te quieres ir? Y algunos de los discípulos se han ido. ¿No les gusta lo que yo he dicho? ¿Tú también te quieres ir? Él dijo, no, Señor. ¿A dónde voy a ir? Tú eres el único que tiene palabras de vida. Yo te voy a seguir. Esos 3 años y 6 meses, al contrario, comprometieron tanto a Pedro con Jesús, que después tuvo miedo de ese compromiso que había logrado él con su maestro.
que el día de la crucifixión lo negó a su maestro 3 veces. Porque ahí estaba el Pedro humano, ese Pedro con miedo, ese Pedro con miedo a morir. Sabía que su maestro estaba cumpliendo una labor muy especial, pero él no estaba preparado para morir con él, aunque lo había dicho: yo iré contigo hasta la muerte. Los discípulos, cada uno tenía una experiencia distinta con Jesús. Cada uno había tenido una relación muy especial con él. Y parece que la información que ellos habían recibido de Jesús, todos habían recibido la misma información. Habían visto lo mismo que había visto uno, había visto el otro. ¿Qué hace la diferencia para que una persona pueda caer en la duda como cayó Tomás? ¿Qué podría hacerte a ti, que eres cristiano, evangélico, adventista, católico, años, toda tu vida, practicante? ¿Qué haría, qué circunstancias te harían pasar por la experiencia de Tomás, de tener duda respecto a Jesús, a ciertas áreas que Jesús estaba cumpliendo, en este caso, la resurrección? En primer lugar, la información, como dije, fue dada para todos, pero no todos procesan la información de la misma manera. Tú puedes recibir una información de alguien y no entender claramente qué es lo que quiere decir esa información. Incluso los teólogos, incluso los estudiosos de la Biblia, los que se creen que son maestros de la ley, que entienden la escritura, cometen el error de no, o sea, no trasciende el mensaje, no trasciende la información a su entendimiento. De paso, Jesús ya lo había dicho, que sus mensajes podían hacer confundir a los más sabios y hacer entender a los más niños. Dependía muchísimo cómo tú asimilabas el mensaje de Jesús. Por ejemplo, cada noche yo presento mensajes para ti y para todas las personas. Presento mensajes que permiten a las personas poder reflexionar sobre un tema. Yo no sé cómo tú recibes ese mensaje. Yo no sé cómo tú interpretas ese mensaje. Posiblemente interpretes la información a tu manera, a tu forma de conocer. Quizás no preguntas porque no tienes ninguna duda, pero de repente eso que tú entiendes no necesariamente es lo correcto. O si es lo correcto, ¿te deja satisfecho esa información recibida? ¿Lo puedes aplicar a tu vida? Parece que la información que había recibido Tomás respecto a las cosas que Jesús había hecho durante esos 3 años y 6 meses era una información muy buena. Lo aceptaba como tal, pero no lo podía aplicar a su vida. No podía entender la resurrección en un contexto basado en la resurrección de un hijo de Dios, de aquel que había caminado con ellos mucho tiempo, de aquel que no hizo nada para defenderse en la cruz, ni tampoco el miércoles de noche, el jueves de noche y el viernes en la misma crucifixión, para escaparse de sus enemigos. Posiblemente para Tomás la situación se perdió. Su mente asumió de que su maestro había fracasado, de que no había ninguna esperanza. Su corazón estaba completamente roto. No podía entender cómo es posible que el maestro, que tantas veces con sus palabras, solo con su mirada, había logrado dominar la turba. Incluso los soldados se quedaban hipnotizados con las enseñanzas de Jesús. Se quedaban admirados de las cosas que veían en Jesús, los milagros que hacía. Judas miró eso como una apropiación para tomar ventaja. Tomás lo entendió como una información importante, pero de ahí a que este ser muera como murió y ahora digan que está vivo, no, eso no es para mí. Capítulo 20 del libro de San Juan, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero cuando llegó, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Entonces él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hoy en día tenemos muchísima gente
mucha cristiandad que actúa de la manera como actúa Tomás. ¿Por qué? Porque ellos quieren creer en algo que se toca. Te voy a regalar algo, le dices a tu hijo, y tu hijo te cree, porque tú eres su padre y él confía en tu palabra. Pero hay personas que no confían en Dios. Tengo que ir a la Virgen y hacerle un regalo, tengo que hacerle una manda. Tengo que ir al señor del tal y ahí tengo que ir de rodillas, 2 kilómetros, 1 kilómetro. Tengo que hacer una paga y cuando lo toque, entonces recién voy a recibir la sanidad. O cuando reciba el agua bendita, o cuando coma la hostia, o cuando... Entonces ponemos una cantidad de condiciones a nuestra duda de tal modo que finalmente el mensaje no es tanto el mensaje de quién hace el milagro, sino simplemente cuál es la manera formal o la manera como yo me gano ese milagro. Y eso no es lo que dice la Biblia. Muchos tienen el concepto de Dios, pero un Dios que actúa en favor de nosotros si es que nosotros comprobamos de algún modo que Él realmente es un ser veraz, un ser real. Y lastimosamente, Dios no actúa de esa manera. Dios da a aquel que cree aún sin ver, porque la fe es eso. La fe es creer aquello que aún no hemos visto, no hemos tocado. La fe se basa en la información procesada y hecha mía como creencia. La he asimilado, la he tomado como mía. Tomás había aceptado a Jesús como su maestro, pero no como su salvador. No había aceptado a Jesús en su condición de hijo de Dios con una promesa de resurrección eterna. No, él no creía en la resurrección. Incluso podía haber pensado de que alguien estaba tomando el lugar de Jesús y podía parecerse a él, porque muchos se parecían. Dice que los discípulos todos se parecían el uno con el otro. Por eso Judas ofreció a los soldados darle un beso a Jesús para reconocerlo en la oscuridad quién era el maestro. Y él sí lo conocía. Entonces, Tomás llegó a pensar incluso que podía algún usurpador, estar tomando el lugar de Jesús y presentarse, pero la cosa que no podía hacer ese usurpador era tener heridas en sus manos, porque él lo había visto con sus propios ojos, que crucificaron con clavos a su maestro. Le traspasaron los pies, le traspasaron las manos. Él vio cuando fueron a recoger el cuerpo de Jesús, un soldado metió la espada, o sea, la lanza metió en su costado. Y él podía comprobar de que el cuerpo de Jesús había sido traspasado por una lanza. Por tanto, si es que realmente Jesús era veraz, según los discípulos, que había resucitado, él tenía 2 comprobaciones claves que podían no obviar: que sus manos tengan las heridas y su costado. Lastimosamente, aún allí, a pesar de muchos años de cristianos, muchos cristianos hoy necesitan todavía pruebas de Dios para creer en Él. Andan con elucubraciones de un lado a otra, andan con argumentos, con excusas para tratar de justificar su duda, para tratar de justificar su incredulidad. Pero Dios es tan misericordioso, es tan bueno, que Él concede nuestros pedidos para hacernos creer, para fortificar nuestra fe, para mejorar nuestro concepto de Él, para entronizar el ministerio de Dios en nuestras vidas, de tal modo que la hagamos nuestra. Y eso es lo que le faltaba a Tomás. Y Jesús, en su misericordia, como siempre, Él hace lo que tú le pides, si es que lo que tú le pides es para afianzar, y Él lo considera así, es para afianzar tu fe más en Él. Allí está la diferencia. Eso es lo maravilloso. De esa manera el Señor trabaja para beneficio tuyo, para beneficio de tu vida, para beneficio de tu existencia como cristiano, para afianzar más tu fe. Él lo hace.
Y lo concede porque sabe que tú eres una persona con duda, eres una persona débil, que necesita la comprobación de Dios para que tú puedas creer en Él. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Miren lo que dice acá. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. ¿Cómo es eso? Estando las puertas cerradas. No. Ahora Jesús, después de su resurrección, ya no estaba su cuerpo físico limitado a los límites humanos. Él podía pasar la pared, podía pasar la puerta cerrada y entrar en un lugar sin necesidad de tocar la puerta, abrir la puerta, porque antes de su coronación como el Salvador, él no podía hacer eso. Una vez que fue coronado, dice que María fue y que quiso tocarlo, todavía no ha subido al Padre. Quiere decir que Jesús subió al Padre en ese momento para dar prueba de que él era el triunfador sobre el pecado y luego descendió para terminar la parte final de su ministerio, esos 50 días más que se quedó después de la resurrección. Los discípulos estaban reunidos allí, posiblemente escondidos, posiblemente con miedo, porque los estaban buscando, querían vengarse de ellos. Y ahora que Jesús había salido de la tumba, peor, pensaban que ellos se habían robado el cuerpo, con mayor razón. Pero Jesús llegó, estando ellos en un aposento, entró con las puertas cerradas y les dijo, paz a vosotros. Y aquí viene lo maravilloso de Jesús. Jesús es algo que nosotros de repente nunca lo entendamos, a menos que lo conozcamos y le entreguemos el corazón. Él siempre va a buscar el bienestar que nosotros necesitamos. Llegó allí y conociendo, porque ahora sí por el Espíritu, él podía leer las mentes de sus discípulos, conociendo lo que Tomás había pensado, conociendo que Tomás había pedido una prueba para destruir su incredulidad, y Jesús quería destruirla, porque él quiere el bien de nosotros. Le dice, Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. ¿Qué cosas tú no crees que Dios puede hacer por ti? ¿Qué cosas en tu vida, por años Dios quiere hacer algo y tú no le has dicho a Dios qué es lo que realmente le quieres pedir para que puedas gozar del privilegio de que Él te vuelva una persona crédula y no incrédula? No te mantengas más en el nivel de la incredulidad. Dios está contestando tus pedidos, tus oraciones. Él quiere darte respuestas, nomás depende de ti que tú le digas qué respuestas quieres recibir. ¿Qué estás buscando? Si todavía la duda y la incredulidad está en tu corazón, acércate a Cristo. Él concede. Si le concedió a Tomás, ¿por qué no a ti? Y miren lo que hizo Tomás. Justamente su corazón se transformó. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Allí recién reconoce Tomás a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Yo te animo esta noche que tú elijas a Jesús como tu Señor y como tu Dios y le dejes guiar tu vida, le dejes conducir tu corazón, tus proyectos, tus planes. Te aseguro que vas a tener maravillosos resultados. No dudes más, no seas más incrédulo. No, pero yo soy cristiano hace muchos años. No importa, no importa los años, puedes ser un incrédulo acérrimo. Hoy es el momento que tú hables con Jesús y dile lo que sientes en tu corazón y qué es lo que tú necesitas para tu vida. Y Él lo va a conceder. Que Dios te bendiga. Vamos ahora. Amado Padre, te agradezco por tu palabra, te agradezco por tu mensaje, te agradezco por la oportunidad que me das de presentarla. Gracias, Señor, porque podemos aprender aún de las cosas negativas de nuestros discípulos. En tu palabra podemos aprender cosas maravillosas de cómo tú nos atiendes para vivir una vida más confiados. Bendice a mis amigos, a los que escuchan este mensaje, a los que vamos a compartir, que tú puedas bendecirlos para volvernos personas creyentes, pero practicantes creyentes de la verdad de tu palabra. Señor, entregamos nuestro corazón a ti
y lo hacemos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Comparte este mensaje con otros. No te olvides, este es el programa de todos los días. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Nos vemos mañana a las 7 en punto.